Les voy a hablar hoy sobre la situación actual de la laringotraqueitis, que es una enfermedad importante para la industria, y no solo en Sudamérica, sino que también en zonas de Estados Unidos y también en Australia. Y por lo tanto, por ser una enfermedad de alto impacto económico, yo ya llevo en Australia casi 7 años haciendo investigación, pero esta es una investigación que viene de mucho antes. Y quiero mostrarle algunas de las cosas que hemos investigado y algunas de las cosas que hemos encontrado durante los últimos años. Para comenzar, el virus de laringotraqueitis es un miembro de la familia Alpha herpes virinae, de la subfamilia Alpha herpes virinae. Es un virus de DNA, de doble hebra, y que, como verán en la figura aquí, tiene una cápside proteica que envuelve este DNA que está altamente concentrado dentro de esa cápside, está envuelto después por una capa de material proteico que es el tegumento, y encima de eso tiene un envoltorio o una envoltura, y esta envoltura presenta en su superficie una variedad de glicoproteínas que tienen distintas funciones durante el ciclo de replicación viral, desde la adherencia a la célula, ingreso a la célula, fusión con la membrana celular, etc. Como otros miembros de la familia Alpha herpes virinae, este virus tiene un ciclo de infección lítica en epitelios. En el caso del virus de laringotraqueitis se produce en epitelios respiratorios del tracto respiratorio superior, y además tiene una infección latente en ganglios trigéminos. Y ese es el gran problema de la laringotraqueitis, porque al esconderse el virus del sistema inmune generando estas infecciones latentes, periodos de reactivación permiten la eliminación del virus al medio ambiente y la infección de nuevos individuos susceptibles. Como es una infección que dura de por vida, el control de esta enfermedad se hace muy complicado. Afortunadamente, por ser un virus envuelto, es bastante susceptible a las condiciones medioambientales, y por lo mismo es que este virus sobrevive dentro del hospedero. En el laboratorio, entonces, cuando nosotros inoculamos huevos embrionados en la membrana coriolantoides, vemos este tipo de lesiones engrosadas con alta infiltración de leucocitos cuando lo mira en microscopio, y cuando hacemos cultivo celular se mira de esta manera en una línea celular y así en células primarias, y este es más o menos cómo se ve cuando se le tiñe con anticuerpos monoclonales. Pero en el campo, cuando vemos brotes de laringotraqueitis, la patología puede ser variada. En casos de cepas muy severas se producen lesiones con secreción que puede venir desde mucosa hasta sanguinolenta, o también con placas diftéricas y con estos tapones gaseosos que dificultan la respiración. Como un dato anecdótico, en general hemos visto que cepas más virulentas, cepas que producen enfermedad más severa, producen lesiones más sanguinolentas, y cepas levemente más atenuadas producen lesiones más del tipo gaseoso. Pero esto, como le digo, es algo más anecdótico que científico. Yo hoy día les vengo a hablar de varias cosas de distintos puntos de vista acerca de la laringotraqueitis, principalmente basados o comenzando con virulencia y patogénesis, pero importantemente también las vacunas tenemos que abordar el tema, porque es la única manera que tenemos en este minuto, junto con medidas estrictas de bioseguridad, de controlar esta enfermedad. Y donde se intersectan las vacunas con la virulencia y la patogénesis están los factores de virulencia, que en este minuto conocemos algunos, pero no conocemos todos. Y uno de los grandes desafíos en este instante en investigación de la laringotraqueitis es entender cuáles son los mecanismos de atenuación de las vacunas, a lo menos las vacunas atenuadas tradicionales por pasaje en embriones o en tejido, en cultivo tisular. Estos factores de virulencia, como les digo, son muy importantes porque son los responsables de causar la severidad de los signos clínicos y de la enfermedad. Junto con esto tenemos la recombinación, que es un hallazgo reciente de los últimos años que se realizó en nuestro laboratorio, y lo vamos a discutir un poco más adelante. Seguido de esto tenemos la inmunidad e inmunomodulación, que claramente es importante en controlar la patogénesis y la virulencia, y muy asociada a los factores de virulencia y a las vacunas. Y como una cosa lateral,
pero que no deja de ser importante o tener relación con todo esto, es la latencia, pues es un mecanismo de inmunoevasión de los virus herpes que tiene que ver con factores de virulencia, que tiene que ver con la patogénesis y que tiene que ver con las vacunas, porque sabemos que las vacunas producen infecciones latentes que se pueden reactivar y que pueden infectar con estas mismas cepas vacunales a pollos susceptibles. Para comenzar les voy a hablar un poco sobre los sistemas de genotipificación porque es importante y creo que el mensaje importante aquí es la importancia de las estrategias de genotipificación en los distintos países para saber la situación epidemiológica desde un punto de vista molecular. En Australia usamos un sistema en que tenemos se amplifican 4 segmentos del genoma y que después estos se cortan, se hace por PCR, y después se cortan con enzimas de restricción y forman distintos patrones. Por ejemplo, este que tiene aquí tiene 3, 5, 8, 11 segmentos. Y este que está al lado tiene 15 segmentos. Y este otro tiene por ahí 15, pero en distintos sectores cuando se hace una electroforesis. Y por lo tanto, cada cepa distinta va a tener patrones distintos para cada uno de estos genes. Cuando se combinan los patrones de todos los genes cortados con las distintas enzimas, se generan estas combinaciones. Y en este estudio que se publicó el año 2006 por la señorita Kirkpatrick, y ahí sale una foto con el doctor Trevor Baggest, que falleció el año pasado, desgraciadamente, se describieron inicialmente 5 clases distintas de genotipos virales. Posteriormente en Estados Unidos se hizo un estudio parecido, pero ellos lo clasificaron, usaron el término tipos, y ellos describen, creo que en este minuto tienen 13 tipos distintos de genomas. Algunos de ellos son los genomas de las vacunas, otros que son genomas asociados a las cepas virulentas de campo. Y algunas cepas de campo que claramente tienen patrones idénticos a los de las vacunas, y es lo que en Estados Unidos han llamado brotes de laringotraqueitis vacunal, porque en el fondo son brotes de la enfermedad causada por cepas muy parecidas a las vacunas. En Brasil o en Sudamérica, y estos son trabajos que ha hecho el doctor Ferreira, desgraciadamente no tuve la oportunidad de conversar con él, a ver si está por aquí todavía para poder hablar después de la charla. Ellos hicieron un sistema parecido en que hicieron estos PCR y cortaron los productos de PCR con distintas enzimas y en este caso están usando el término grupos. Como no nos hemos puesto de acuerdo en Estados Unidos o con los europeos o con los brasileños, tenemos cada uno sistemas de clasificación distintas. Pero ahora con la información online de las secuencias genómicas, de genomas completos que ya han aparecido, sería interesante unificar los criterios. También en este estudio se incluyeron una cepa peruana, que es la que está aquí, pero con respecto a otros países sudamericanos tenemos bastante poca información. No sé si porque no se ha hecho, aparentemente en algunos casos no se ha hecho, o porque no se han publicado. Lo importante de esto es saber qué es lo que está pasando en el campo con los brotes de laringotraqueitis infecciosa. Está ocurriendo lo que pasa en Estados Unidos, en que los brotes son producidos principalmente por cepas muy parecidas a las vacunas, o son cepas patógenas completamente distintas. Y yo creo que ahí está un punto importante en la epidemiología de la enfermedad. Durante el año 2007 en Australia siempre toda la vida en Australia se usaron cepas australianas para vacunar, pero en el año 2007 hubo una escasez y se introdujo una cepa europea y que cayó en una clasificación nueva que era la clase 7. Antes teníamos 5, ahora apareció una 6, pero además apareció la 7, que era la vacuna. Y junto con la 7 también apareció la clase 8 y la clase 9, que eran cepas distintas y que empezaron a aparecer luego de la introducción de esta vacuna. Y en ese minuto se hicieron análisis filogenéticos y se llegó a la conclusión que estas clases 8 y 9 eran muy parecidas a la cepa vacunal. Y por lo tanto en ese minuto se manejó la hipótesis que estas eran cepas, subpoblaciones vacunales que estaban dentro de los frascos de las vacunas. Pero después, el doctor Sangwon hizo secuencias del genoma completo de las distintas cepas que se estaban encontrando, entre ellas la cepa de vacuna europea, que fue la primera secuencia de genoma completa que se publicó, y después se secuenciaron las vacunas australianas tradicionales,
Esta información además nos dio ciertos grados de información con respecto a atenuación de vacunas, porque la vacuna esta A20 es derivada de esta otra que es SA2. A20 es más atenuada que SA2, y por lo tanto las diferencias genéticas que hay entre una y otra nos pueden acercar a saber cuáles son los determinantes de atenuación. Pero ese trabajo que ya está en curso. Y además se secuenciaron las clases nuevas, los virus de clase 8 y clase 9, y se encontró que eran recombinantes entre cepas de vacunas, recombinantes naturales que ocurrieron en el campo entre cepas de vacunas atenuadas. Y aquí les estoy mostrando, y este puede ser un gráfico un poco complicado, pero en el fondo, en el negro, es un esquema de la secuencia de genoma completa de la vacuna europea, y acá abajo, A20 y SA2 son las vacunas australianas. Las barras negras indican, la barra gris indica identidad, y la barra negra indica diferencia. Y por lo tanto, el virus de la clase 8, por ejemplo, en este sector de aquí, se muestra idéntico a la cepa europea. Sin embargo, en este sector que está acá, el virus es idéntico a las vacunas australianas. Y luego en este sector de aquí, vuelve a ser idéntico a la vacuna europea. Y lo mismo con el virus de la clase 9. En este sector es idéntico a la europea, aquí se parece a la australiana y aquí vuelve a ser parecido a la europea. Y esto es muy importante, esto es muy significativo porque es primera vez que se describe, y esto salió publicado en Science, es primera vez que se describe y en el fondo lo importante de esto es que tenemos una coincidencia en tiempo y espacio de dos cepas vacunales que coinciden en el mismo pollo, en la misma célula, en el mismo núcleo celular, para producir recombinación. No sabemos todavía cómo ocurrió, pero en el fondo, poniendo una vacuna europea y una vacuna australiana en el mismo espacio y en el mismo tiempo, no sabemos cómo, se produjeron recombinación y estas nuevas cepas, y que no solo aparecieron, sino que además produjeron grandes problemas económicos y múltiples brotes infecciosos. Perdón. Luego de eso se publicaron las secuencias de algunos otros virus de campo y se encontró que este fenómeno de recombinación genética de herpes, al menos de laringotraqueitis, es un evento que viene ocurriendo hace ya muchos años. Y el doctor Lee ahí describe en su artículo dos linajes distintos que vienen recombinando hace tiempo. Lo importante aquí es el uso de vacunas, entonces no es algo trivial. Pues si usamos vacunas distintas, de genomas distintos, en nuestros pollos, en forma simultánea o en lotes cercanos, podemos estar generando virus muy patógenos que van a producir grandes problemas. Por eso yo le preguntaba recién al doctor Jordan acerca de la importancia de la recombinación, y él, por lo menos en bronquitis, no lo encuentra tan importante. Y ahora últimamente, el año pasado, apareció un nuevo virus que también es recombinante, y aquí tenemos de nuevo en rojo la vacuna europea y aquí en verde la vacuna australiana. Y si se fijan, aquí, este segmento es del europeo, este es del australiano, este europeo y así. O sea, ahora ya tenemos una ensalada de recombinación en las cepas circulantes. Como la laringotraqueitis es un virus de un solo serotipo, la protección cruzada existe y por lo tanto el hecho que hayan aparición de genotipos nuevos no implica una falla en la protección, y eso lo hemos probado con pruebas de vacunación y desafío. Pero lo importante aquí, creemos nosotros, es si acaso estamos empujando la evolución de las cepas de campo hacia mayores niveles de virulencia. Y por lo tanto hicimos un estudio de replicación viral in vitro y in vivo para ver qué es lo que estaba pasando con estas clases de virus nuevos comparado con las cepas de campo que eran predominantes antes de la aparición de estos recombinantes. In vitro, y en la línea superior, en círculos negros comparado con los círculos blancos, en la línea superior tenemos el virus recombinante comparado con el virus predominante antes de la aparición de estos recombinantes. Y esto es en cultivo celular, y como ven ustedes, este virus replica bastante más, y el tamaño de las lesiones, como la lesión que les mostré al inicio en cultivo celular, el efecto citopatogénico, también son mayores. Y no es extraño, ambas son cepas
de cepas vacunales que han sido adaptadas a crecer en huevos embrionados y en condiciones in vitro. Esto es lo mismo en huevos embrionados, el egreso desde la membrana coriolantoides, y se fijan aquí, el virus de clase 9 tiene más de 10 veces más título viral que el virus de clase 2 cuando se inocula en huevos. Y como le digo, no es sorpresa porque este es un virus que está adaptado a crecer en esas condiciones. Pero cuando lo pusimos en pollo, y esto usamos 3 dosis distintas, desde 100.000 y 10.000, perdón, 100.000 y 10.000 unidades formadoras de placa por cada pollo, el virus de clase 2, la dosis más baja de 100 unidades formadoras de placa, claramente que no tuvo éxito, y estos son hisopados traqueales o hisopados de la conjuntiva en los pollos inoculados. Sin embargo, el virus de la clase 9, el virus recombinante, replicó más en ambos, en tráquea y en conjuntiva, pero más importante que eso es la transmisión. Se puso en este experimento pollo centinela en contacto con los pollos inoculados y vimos que el virus de clase 2, que es el tradicional de campo que teníamos antes, solo a dosis superiores se transmitió a los pollos centinela. En cambio, el virus de la clase 9, todas las dosis, incluso la dosis más baja, se transmitió a los pollos que estaban en contacto, y por lo tanto es un virus que replica más y además se transmite mejor. Y estos virus, como les decía recién, no los habríamos identificado si no tuviéramos un sistema de genotipificación. Y cuando vimos patología, si se fijan ustedes aquí, estos son un puntaje histopatológico que describió el doctor Guy el año 1991, a esta altura ya más de 20 años. Y ahí, como se fijan ustedes, el virus clase 2 tiene una patogenicidad, un puntaje de 2 o 3, el clase 9 también, pero en los pollos en los que se transmite, si se fijan ustedes, casi no se transmite o casi no produce patología. Sin embargo, este produce altos niveles de patología, alta severidad. Y por lo tanto, nuestra hipótesis en este minuto es que estamos frente a una situación parecida a la que ocurre con la enfermedad de Marex, en que el uso de vacunas está empujando la evolución del virus hacia mayores niveles de vacunación, y esta es una hipótesis que planteó el doctor Viter ya hace casi 20 años, y en que la virulencia de las cepas del virus de Marek ha ido aumentando con la aparición de las nuevas vacunas, o al revés, la aparición de cepas más patógenas ha conducido a la necesidad de tener vacunas más efectivas. Y este es un artículo que salió ahora recién, hace unos pocos, hace un mes atrás o menos, 4 o 5 semanas, en que se prueba esta hipótesis nuevamente con estudios estudios experimentales en pollo, y en el fondo vuelve a comprobar esta hipótesis de que, y es lo que tengo escrito ahí, la vacunación permite la sobrevivencia de cepas altamente patógenas que de otro modo no persistirían en el ambiente, porque al ser altamente patógenas matarían a los pollos antes que estos puedan transmitirla. Y eso es lo que demuestra este artículo. Muy interesante, no lo voy a hablar porque esto es Marex, pero los invito a leerlo porque es muy interesante. Y como ven ustedes, es un estudio que involucra al doctor Andrew Reed. Él es especialista en este tipo de evolución de patógenos. Tenemos gente de Australia y tenemos gente de Inglaterra, el doctor Naird de Peerbright. Lo otro que les quería hablar hoy día es acerca de la seguridad y eficacia, porque todo esto que les venía hablando ahora tiene que ver con la seguridad y la eficacia de las vacunas que tenemos disponibles. La farmacopea europea y la farmacopea norteamericana se fijan en parámetros para permitir el registro de vacunas, y estos son la virulencia respiratoria que esa vacuna produce, o sea, tiene que ser segura y no producir importantes signos clínicos. Tiene que no aumentar su virulencia luego de pasajes in vivo, y ellos exigen 5 pasajes, y además tiene que ser inmunogénica, o sea, cuando uno pone una cepa de desafío, estos pollos están protegidos, y la cepa de desafío debe matar a lo menos o producir enfermedad en a lo menos el 90 o el 100% de los pollos desafiados no vacunados. Ahora, este es un estudio muy antiguo, pero se los muestro igual, porque este es el estudio inicial que hizo el doctor Guy el año 91, en que él hizo pasajes in vivo, múltiples pasajes in vivo de cepas vacunales derivadas de cultivo celular o de embriones, y él observó
que hubo un aumento del índice de patología intratraqueal. Y si se fijan, eso ocurre para las vacunas de origen embrionario, pero no ocurre para las vacunas de origen de cultivo celular. Y ya al pasaje número, ¿cuál es ese? 7, hay un aumento del índice de patología intratraqueal. Y lo mismo aquí, si se fijan ya en el pasaje 10, hay un aumento significativo del índice de patología intratraqueal, y esto es por pasajes in vivo de la vacuna. Y por lo tanto, si aparece, recién empieza a aparecer esta reversión de virulencia en los pasajes entre los 5 y 10, yo no sé muy bien si hacer pasaje de virus hasta el pasaje 5 realmente prueba que no van a revertir. Y esto es un problema importante, sobre todo cuando usamos vacunaciones que son imperfectas en el sentido de la cobertura de vacunación. Si usamos vacunas al agua, por ejemplo, en que no todos los pollos reciben efectivamente una dosis de vacuna, podemos tener el problema que algunos pollos mal vacunados van a recibir la vacuna desde pollos que sí han sido vacunados. Y este ciclo de replicación subterráneo, digamos, dentro de los galpones puede generar suficientes pasajes entre pollos para que estos virus cambien y se vuelvan más patógenos, y que es probablemente lo que está pasando en Estados Unidos, y por eso tienen estos brotes de laringotraqueitis vacunal. Pero hay aspectos de la seguridad de las vacunas o de la eficacia de las vacunas que no están comprendidos dentro de la farmacopea y dentro de lo que la autoridad exige para registrar las vacunas. Y en ese aspecto está la transmisibilidad, si acaso la vacuna se transmite o no. Y estos son estudios que hicimos ya hace varios años, y aquí les muestro dos gráficos solamente como ejemplo. Usamos la misma vacuna, que es la vacuna europea, y la administramos por dos rutas distintas, y pusimos pollos centinela no vacunados en contacto con estos animales, y lo que vemos es que la transmisión desde los vacunados a los pollos centinela es absolutamente idéntica, independiente de la ruta de inoculación de la vacuna. Sin embargo, cuando usamos la misma ruta, pero usamos dos vacunas distintas, existen diferencias, y estos son estudios experimentales, no son estudios de campo, existen diferencias en cómo se transmite un virus comparado con el otro. Y por lo tanto, estas diferencias pueden hacer, y no digo que no sea malo que un virus se transmita o no, pero lo que digo es, probablemente, dependiendo de las condiciones de cada una de las granjas o de las situaciones epidemiológicas que tengan, ustedes sí quieren o no quieren que se transmita. Idealmente no, porque la transmisión probablemente resulte en un aumento de la patogenicidad después de pasajes in vivo. Lo otro es, ¿la vacuna previene la transmisión? Esto es un punto muy importante porque también depende de depende de la cobertura de la vacunación. Si todos los pollos están vacunados efectivamente, entonces probablemente la transmisión se va a ver disminuido en el caso de un desafío. Y esto es un estudio que se midió, y esto lo hicimos ya también hace un tiempo, en que se midió la tasa de reproducción de las cepas vacunales y de las cepas de campo en condiciones de campo y en condiciones experimentales. El R0 lo que indica es la tasa de reproducción de un brote, y indica el número de casos secundarios a partir de un caso inicial. O sea, si es menor a 1, significa que cada pollo está infectando menos de un pollo más. Si es mayor a 1, significa que cada pollo está infectando más de un pollo, y por lo tanto la enfermedad se está expandiendo. Y esto es usando datos, estos cálculos que están aquí en la tabla número 1, se hicieron usando datos de mortalidad en pollos broiler por brotes de laringotraqueitis. Y como se usan fórmulas, se pueden usar se pueden plantear distintos escenarios con un periodo infeccioso de 4 días, o de 2 días, o de 6 días. Pero si se fijan acá abajo, la media de la tasa de reproducción es entre 2 y 3. O sea, cada pollo está infectando 2 o 3 pollos más. Y en condiciones experimentales usamos una cepa patógena, usamos una cepa vacunal que estamos desarrollando ya hace 10 años, y además se usó la cepa patógena en pollos vacunados. Y si se fijan acá, no sé si alcanzan a ver, pero la cepa patógena se transmite, la cepa vacunal se transmite, pero la cepa patógena no se transmite en pollos vacunados. Y eso es lo que andamos buscando en el caso de un brote, que la vacuna sea capaz de detener la transmisión de la enfermedad, de la cepa de desafío,
y por lo tanto detener el brote. Y por lo tanto también en esto es importante la cobertura de vacunación, como les decía, que todos los pollos estén lo más uniformemente vacunados. Lo otro que no sabemos, o que, bueno, sabemos un poco, pero no mucho, es acerca de las infecciones latentes. Sabemos que las infecciones latentes por cepas vacunales existen, las vacunas producen latencia, producen reactivación, periodos de reactivación y pueden transmitirse a pollos susceptibles, pero no sabemos acaso las vacunas previenen el establecimiento de latencia por cepas de campo. Sabemos que la vacuna sí, pero no sabemos qué pasa si acaso previenen la latencia por cepas de campo. Y lo que tampoco sabemos es qué pasa con las recombinantes vectorizadas, porque una de las grandes ventajas que se plantean de las vacunas recombinantes es que ellas claramente no van a producir infección latente y por lo tanto no van a pasar por periodos de replicación, de reactivación y transmisión a individuos susceptibles. Pero las vacunas recombinantes son capaces de prevenir la latencia de enfermedades de cepas de campo, no sabemos. Bueno, tenemos un alumno de doctorado que está investigando, una alumna que llegó recién de doctorado que está investigando esto. Y estas son fotos, para que vean ustedes, del ganglio trigémino en cabezas de pollo que estábamos disectando para hacer cultivo, para identificar la infección viral. Y lo otro que tampoco sabemos es acerca de recombinación. ¿Previenen las vacunas la recombinación o no? Ya vimos que la recombinación entre dos vacunas recombinaron y produjeron cepas patógenas, pero no sabemos si las vacunas van a tener un efecto en este sentido, si acaso van a prevenir la recombinación o no. Y tampoco sabemos qué pasa con las recombinantes vectorizadas, y ahí tenemos otro proyecto de investigación en curso. Así que próximamente ya les vendré a contar qué pasó. Y lo otro que es importante, y esto no tenemos un proyecto en curso, pero sería importante de abordar, es cuál es el impacto económico de un plan de control y cuál es el impacto económico de la laringotraqueitis cuando produce brotes infecciosos. Porque una medida del impacto económico sería una medida bastante objetiva de saber si un brote o saber si un plan estratégico de control está funcionando o no. ¿Está ahorrándole dinero al productor o no? Y esto es una idea que tengo hace muchos años, pero todavía no he podido comenzar a investigar. El otro gran problema que tenemos es de monitoreo de la protección luego de la vacunación. Lo que usamos tradicionalmente para medir exposición a vacunación, porque no es protección, sino que es serología, y esto puede ser por ELISA o por neutralización viral en caso de un laboratorio que pueda hacerlo, pero normalmente se hace ELISA. Pero los anticuerpos no protegen contra la enfermedad. Podemos tener títulos altísimos de anticuerpos, pero eso no significa que estos pollos estén protegidos. Y un aspecto importante de las vacunas recombinantes es que permiten las estrategias de diferenciación entre vacunados e infectados. Y aquí tengo una lista, y no sé si será una lista completa. Ayer me di una vuelta por la expo para ver si encontraba algún laboratorio que estuviera que me contara sobre sus vacunas recombinantes contra la laringotraqueitis, pero aparentemente esta es la lista más completa que he visto. Y cada una de estas recombinantes, ya sea por virus herpes de pavo, viruela, o ahora hay unas experimentales de Newcastle, todas expresan alguna glicoproteína o algún antígeno, algún inmunógeno de laringotraqueitis. Y por lo tanto, si nosotros pudiéramos medir, y de hecho ya están los ensayos experimentales que ha hecho la doctora Mari Carmen García en Georgia, en que uno puede medir los anticuerpos específicos contra glicoproteína B, nosotros podemos saber que esa vacuna sí produjo una respuesta inmune humoral contra el antígeno de laringotraqueitis. Y por el contrario, si encontramos anticuerpos contra otras partes del virus, significa que esos pollos no solamente fueron vacunados, sino que además fueron desafiados. Si no estuvieran desafiados, solo tienen anticuerpos contra el antígeno que viene en la vacuna. Y por lo tanto esto es una estrategia o una manera muy importante en programas de erradicación, ya lo que se usa por ejemplo para fiebre aftosa. Y se está desarrollando también para influenza en Nueva Zelanda, en Indonesia. Como les decía recién, no salieron las fotos. No. Ok. Los anticuerpos no protegen contra el desafío, y esto lo sabemos porque pollos bursectomizados que no producen anticuerpos están bien protegidos contra el desafío. Transferencia pasiva de sueros hiperinmunes no funciona, y los anticuerpos maternos
no tienen un efecto importante en protección contra la enfermedad. Sin embargo, la inmunidad celular sí es más importante y por lo tanto, si tuviéramos medidas de monitoreo que midan la respuesta inmune celular, sería más conveniente para saber si los pollos están protegidos o no. Y esto se ha demostrado en pollos timectonizados que no tienen células T o tienen muy pocas células T y han sido capaces no son capaces de soportar un desafío y por lo tanto tienen altos niveles, alta severidad de la enfermedad. Lo otro importante es que tenemos diferencias de susceptibilidad entre líneas de genéticas de pollo y esto apunta a las diferencias en las capacidades de respuesta inmune innata y esto es algo que ha sido altamente documentado por ejemplo, en infecciones contra salmonela, en que, por ejemplo, los heterófilos, que son células células leucocitos de la inmunidad innata, tienen distintas capacidades fagocíticas y distintas capacidades de reacción frente a distintos tipos de salmonela y líneas genéticas susceptibles a salmonela tienen heterófilos que son más activos y más capaces de combatir la infección. Y nuestra hipótesis en este minuto es que una cosa parecida pasa con laringotraqueitis. Además, hay cierta evidencia con respecto a complejo de histocompatibilidad mayor. Y además, estos virus tienen estrategias de inmunoevasión. Así como Marex expresa una citoquina de origen viral o una molécula que funciona como una citoquina, laringotraqueitis tiene una glicoproteína G, que es una molécula que inhibe o afecta produce una inhibición de la quemotaxis, el reclutamiento de leucocitos al sitio de la infección. Y por lo tanto necesitamos mejores métodos para medir la protección. ¿Y cómo evaluamos esto? Ya lo habló el doctor Van der Berg ayer, inmunoproliferación, ELISpot o ELISA, y estamos trabajando en tener un sistema que pueda ser efectivo, eficiente, barato, fácil, masivo y conveniente para poder medir respuestas celulares. Y lo otro que les voy a hablar un poco es acerca de la inmunidad innata, porque hemos tenido en los últimos años, últimos meses, avances importantes en cuanto a la importancia de la inmunidad innata en el control de la laringotraqueitis. Y puede ser un tanto complicado de entender, pero en el fondo el virus herpes que ingresa es reconocido por estos receptores tipo pH que se llaman y que son receptores inespecíficos y por lo tanto, por ejemplo, el receptor tipo pH o el Toll-like receptor 2 reconoce ácido lipoteicoico que lo expresan muchas bacterias. Y lo mismo con, por ejemplo, el receptor tipo 9 que reconoce ciertos tipos de DNA. No son moléculas específicas de ciertos patógenos, son moléculas que son comunes en muchos patógenos. Lo importante es que el reconocimiento de ciertas moléculas en los patógenos van a generar la secreción de interferones de tipo 1 y de citoquinas, que son importantes para como la respuesta inicial inmune contra los patógenos. Y nosotros hicimos un experimento en vivo para ver cuáles eran las respuestas inmunes inespecíficas o innatas en pollo. La replicación viral, como ustedes ven, es un fenómeno que es tremendamente rápido en infecciones experimentales. Al día 4 tenemos un pic de replicación, pero al día 7 ya no ocurre nada. O sea, es muy rápido. Cuando vemos la patología, en score de patología parecido al que les mostré antes, el día 4 tenemos un score de 4, los días anteriores casi nada, y esto va de 0 a 5, y esta patología continúa hasta el día 7 a pesar que ya no hay virus. Y cuando miramos los tipos de interferón e interleuquinas proinflamatorias, vemos que hay un aumento de interferón alfa, un aumento de interferón beta y de gamma, un aumento y esto especialmente el día 4, y un aumento de las interleuquinas proinflamatorias. ¿Qué les quiero decir con esto? Que es una enfermedad tremendamente rápida. 4, 7 días ya no está, hay un pic de interferón y eso es suficiente para matar el virus. Y probablemente todo esto mediado por estos receptores tipo pH u otros que reconocen patógenos, porque estos son probablemente más que nada la respuesta a las células epiteliales, que no son células netamente inmunitarias. Tienen capacidades de inmunovigilancia porque están en los epitelios, pero no mucho más que eso. Y estos son quimioquinas también. Lo que es importante de esto
es que han salido estudios recientemente sobre la importancia de los receptores tipo pH en la contención de la laringotraqueitis. Y por lo tanto, si nosotros estimulamos, y este es un estudio que salió hace poco tiempo atrás, de colaboración del grupo de Calgary con la gente de Guelph, ellos estimularon pollitos con embriones con un tipo específico de DNA. Esos pollitos los hicieron nacer, y al nacer los desafiaron con la laringotraqueitis. Y se ven ustedes aquí, los signos clínicos de la laringotraqueitis fueron bastante menores en los pollos estimulados con estas moléculas. Lo mismo con la ganancia de peso, fue bastante mayor, la sobrevivencia fue mayor y la carga viral fue menor en los estimulados. Y por lo tanto tenemos un efecto inespecífico por estimulación por moléculas que no son de laringotraqueitis y que sin embargo producen una disminución en la replicación de la laringotraqueitis y en los signos clínicos de la laringotraqueitis. Y esto yo creo que es muy significativo porque yo creo que para allá va el desarrollo de nuevas vacunas o de nuevos adyuvantes de vacunas, y es lo que vamos a ver en los próximos años probablemente. ¿Cuáles son los desafíos que nos quedan todavía en la laringotraqueitis? Entonces, comprender los mecanismos de atenuación, estamos en eso. Comprender mejor las respuestas inmunes contra vacunas, pues si no conocemos las respuestas inmunes, ¿cómo vamos a generar mejores vacunas o mejores estrategias? Comprender mejor la recomendación y su rol en la epidemiología. Nosotros fuimos afortunados en Australia de encontrarla porque teníamos cepas muy distintas a las que había en Europa, pero como vieron ustedes en Estados Unidos probablemente este es un problema que sigue ocurriendo y que está ocurriendo permanentemente. Y desarrollar herramientas diagnósticas para evaluar protección, porque claramente que la serología no nos sirve de mucho. Nos sirve para saber si nuestros pollos fueron expuestos al virus después de un plan de vacunación. Podemos saber qué porcentaje de los pollos fue efectivamente vacunado, pero no sabemos acaso esos pollos efectivamente tienen una respuesta que les va a proteger contra un desafío. Y para terminar, quiero agradecer, este es el grupo donde trabajo, toda la gente con la que trabajo, agradecer a CONICYT y Becas Chile que financiaron parte de mis estudios en Australia cuando comencé, las instituciones que financian la investigación, a las organizadoras del Congreso y al laboratorio Farvet que financió parte de mi viaje. Muchas gracias.